¿Cómo están, amigas y amigos? Muy bienvenido a este programa Pauta Inmobiliaria, en el que en esta oportunidad, como pueden ver, tenemos a dos apreciadas invitadas para que conversemos sobre este tema que está relacionado con la resolución exenta del Servicio de Impuestos Internos, la número 98. Antes de saludar a nuestras apreciadas invitadas, quiero recordarles a todos ustedes que en nuestro programa Pauta Inmobiliaria tenemos el espacio justo para que te des a conocer. Para más información, contáctanos al fono WhatsApp más 5699-824-0438. Y también estás viendo este programa a través de nuestro canal de YouTube. Te pedimos que cuando lo estés viendo por ahí, marca me gusta y si puedes suscríbete porque así te vamos a estar informando cada vez que subamos algún material que pudiera ser de tu interés. Ahora sí, quiero saludar a Sol Ordaz. Ella es abogada inmobiliaria ya con bastante experiencia y también es corredora de propiedades. Sol, como siempre, un gusto de tenerte en el programa. ¿Cómo estás? Hola, Aníbal, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, como siempre, feliz de estar de invitada a tu programa y tratando de hacer un aporte a toda la gente que nos sigue, que te ve. Así que feliz de estar aquí nuevamente. Perfecto, muchas gracias. Y también tenemos a Natalia Bustos, también es abogada inmobiliaria con bastante experiencia, tiene incluso un posgrado por ahí, y también corredora de propiedades. ¿Cómo estás, Natalia? Hola Aníbal, bien, un gusto. Muchas gracias por la invitación. Una vez más, también agradecida y de estar acá con una colega que también admiro mucho. Hmm. Bueno, la verdad es que esto es bastante agradable, ¿ah? El poder conversar con ustedes, primero porque tienen el conocimiento que necesitamos nosotros los que no somos abogados para que nos orienten, pero también la cordialidad y la buena onda que hay entre ustedes como colegas, no solamente en el programa, sino que en general en la vida profesional de ustedes. Así que yo aprovecho de felicitarlas por el gran ejemplo que dan hacia otras actividades como la misma nuestra de los corredores. A propósito de corretaje, de corredores, ustedes también son corredores y corredoras y quisiera preguntarles cómo evalúan el comportamiento de las ventas inmobiliarias este año que está por terminar, no solamente en el caso de ustedes, sino que también con los clientes que ustedes están asesorando continuamente y que son corredores de propiedades. Sol, ¿cuál es tu opinión? Mira, este año ha sido un año bastante complejo, donde Sí. ha disminuido bastante el negocio inmobiliario. Eh, yo lo he visto resentido en muchos de los corredores a los que les presto servicios que han disminuido considerablemente sus operaciones, sobre todo de venta, todo debido a la inestabilidad del mercado financiero, el alza en las tasas, donde tenemos unas tasas altísimas que no se habían visto en años y al parecer tenemos poca esperanza que bajen en los próximos años. Entonces o sea, yo he visto debilitado todo el proceso inmobiliario bastante durante el 2023. Espero que el próximo año retome en ciertas aristas y ciertas cosas, pero está muy complicado el escenario. Yo lo veo así por lo menos. Perfecto, muchas gracias. Y en tu caso, Natalia, ¿cómo lo estás viendo? Sí, al igual que Sol, se resiente, ha bajado bastante el dinamismo en todo aspecto. Se nota la inflación, la alza de las tasas. También los bancos han colaborado mucho porque están cada vez más restrictivos a dar crédito hipotecario. ¿Cierto? Están pidiendo un pie más alto, si bien se tratan de dar estas iniciativas, pero la verdad no veo resultados de esas iniciativas, de los bonos o de estas iniciativas como de gobierno de la casa nueva, de la propiedad nueva. También se nota el desempleo. ¿Y en qué aspecto? Por ejemplo, con los arrendatarios, que también personas que por años son muy buenos clientes, pero también se siente la crisis y tienen que dejar propiedades o no pueden pagar, viven más en comunidad.
ha bajado bastante. Correcto, ok. Bueno, lamentablemente esta es una situación que todos hemos visto durante este año 2023. ¿Y cómo crees tú que pudiera estar el próximo año, Natalia? Yo siempre digo, espero que este sea lo más fondo que hayamos tocado. Hay por ahí esperanza. Yo sé que viene un proceso el fin de semana, que todo eso resiente igual la economía, esta inestabilidad de cada vez que existe un Claro, proceso de votaciones, pero por ahí algunos economistas dicen que ya este segundo semestre es el tope máximo. Espero que sea así, ya la inflación vaya bajando y ya el próximo año de a poquito empieza a estabilizarse un poco. correcto, ok. ¿Qué tipo qué tipo y cuáles son los impuestos que existen para el sector inmobiliario? ¿Los podrías detallar aproximadamente? Mira, básicamente dentro del impuesto, si partimos por el más básico, tenemos el impuesto territorial, que son las conocidas contribuciones. Y ese es como el primer impuesto al que está sujeto los bienes raíces. De ahí sacamos el avalúo fiscal, porque de acuerdo al avalúo fiscal tenemos que pagar este tributo, que en definitiva lo pagamos o se paga por los propietarios de los bienes raíces. El avalúo fiscal, pese a lo que muchos piensan, o esta como mito urbano que existe, que el avalúo fiscal es como el primer puntapié para tasar una propiedad y que la tasación tiene que ser 2 o 3 veces el avalúo fiscal, lo cual es total y absolutamente falso, para desmitificar primero estas ideas que están en el subconsciente inmobiliario. La tasación fiscal o el avalúo fiscal no tiene absolutamente nada que ver con las tasaciones fiscales, o sea, las tasaciones comerciales. En definitiva, es un avalúo, es una tasación fiscal que entrega el fisco con el objetivo de cobrar estos impuestos al Claro, territorio. Eso básicamente, ese es el primer impuesto que se radica en los propietarios que tienen inmuebles. También tenemos el IVA inmobiliario, que eso se introdujo a partir del 2016 con la reforma tributaria de ese entonces, que en definitiva hasta el día de hoy pocos, pocos la entienden a cabalidad, qué es lo que se quiso decir. En un inicio se dijo, no, este porcentaje que asciende al 16%, no se iba a traspasar al consumidor final. Lo que vimos en el mercado inmobiliario que sí se traspasó al consumidor final, porque de hecho el IVA siempre se traspasa al consumidor final. Eh, claro, Tenemos el impuesto a la renta también de los inmuebles, entonces son como los tres como básicos impuestos que estamos en el mundo inmobiliario y que tenemos que conocer. Yo voy a hacer mi mea culpa, yo no soy tributarista, conozco correcto. someramente todas estas situaciones y yo siempre le digo a mis clientes, cuando tienen problemas o quieren indagar un poco más en el mundo tributarista, tienen que asesorarse ya sea con un contador auditor o un asesor inmobiliario, porque son ellos Claro, los que tienen las herramientas para realizar cualquier beneficio, franquicia fiscal, correcto. etc. Pero a grandes rasgos esos son los impuestos con los que jugamos. Ok, gracias. Natalia, ¿faltó alguno? Yo sé que ustedes no son tributaristas, pero como estamos conversando este tema, o esos son todos. Yo comparto lo que son los más importantes y relevantes respecto de los impuestos. La verdad que el mundo tributario es un mundo aparte y es como Sí, un mundo inmobiliario de nosotras. claro, Es tan específico que la verdad que el abogado inmobiliario y un buen abogado, o sea, un abogado tributarista generalmente es contador auditor también. Entonces, muy, muy, muy específico. correcto. Ok, se entiende perfectamente. Natalia, en pocas palabras, si es que se puede, ¿tú podrías mencionarnos de qué se trata esta resolución exenta, perdón, de impuestos internos, que es la número 98, que se salió el último día de agosto en el 2023? Eh, ¿Y de cuándo entraría en vigor? Sí, mira, esta es una obligación de presentar una declaración anual sobre los bienes raíces arrendados. Es un formulario que van a tener que llenar, ya sea los dueños arrendatarios, arrendadores. La ley incluso incluye a los corredores de propiedades, intermediarios, mandatarios,
organismos del Estado, fundaciones, organizaciones sin fines de lucro. Hay un montón de instituciones que están obligadas, y la verdad que hay bastante desconocimiento sobre todos los corredores de propiedades, y algunos le he comentado, ¿saben? Esto se tiene que realizar anualmente, hay un tope del 25 de marzo, y se tiene que declarar todo lo del año anterior. Es un formulario que hay que rellenar mes a mes. Y en la mañana estaba con un par de corredores y también espantados porque en realidad tampoco ha sido tan publicitada esta noticia. Claro, justamente por eso quisimos comentarla, porque yo también he visto en los colegas que no hay claridad en cuanto a lo que va a suceder con esta situación. Entonces entraría en vigor de inmediato, porque si ya ahora en marzo habría que empezar con las declaraciones, ¿es así? Ahora, Sol, ¿qué es lo que se va a cobrar? ¿Qué impuesto es? ¿Para qué se hace todo esto? Ya, básicamente bien, a ver, si ustedes se acuerdan, cuando este gobierno trató de iniciar la reforma tributaria con el objeto de recaudar más bienes, más impuestos para el fisco para poder lograr su programa social y en general, una de las reformas que pretendía incorporar dentro de todo el tema impositivo era el tema de los arriendos, que las personas que tuvieran renta o que percibieran ganancia de dinero a través de arriendo, declararan y pagaran sus impuestos correspondientes. Como la reforma tributaria no se llevó a efecto, hasta el día de hoy la tienen entrampada y no salió a la luz, a través de esta declaración exenta, o sea, de esta resolución exenta, lo que se pretende es hacer básicamente lo mismo, que los arrendadores, los propietarios, inversionistas que tienen más de uno o más bienes arrendados y que por ello perciban un ingreso mensual que se va a ir traspapelando y se va a ir incorporando dentro de su patrimonio anualmente, se ha declarado y se ha incorporado en las rentas. O sea, anualmente en la declaración de renta de cada persona se va a tener que pagar el impuesto dependiendo de los tramos, y ese es el objetivo. Todos los ingresos que se obtengan a través de estos arriendos van a tener que ser informados para posteriormente en la declaración de renta pagar el impuesto correspondiente dependiendo del tramo en el que se ingrese. Es básicamente eso. No es que esta declaración, que muchos se asustaron, entonces con esta declaración por cada arriendo yo voy a tener que pagar un impuesto. No, la declaración que está obligada ahora por esta resolución simplemente es un deber de informar. Y el deber de informar con el objetivo que la base imponible del año siguiente, de los recursos que a ti te entren, sea objeto del impuesto correspondiente. Eso es básicamente. Correcto. Entonces, la declaración anual de impuestos que hagamos el próximo año, en abril, las personas que tengan algún ingreso por propiedades, ¿deberían también declararlo ya? ¿Sí? Claro, porque la obligación ya está hasta el 25 de marzo del próximo año. Todos los propietarios de bienes raíces que tengan arriendos deben ingresarlo con esta resolución, por mandato de esta resolución, tienen que ingresarlo al Servicio de Impuestos Internos. Entonces, el Servicio de Impuestos Internos va a estar informado y así se van a empezar a sacar los cálculos para la renta del próximo año. Todos los ingresos que tú percibiste el año anterior lo tienes que declarar y pagar. Correcto. Ok. Ahora, Natalia, ¿qué han eximido de esta declaración algún tipo de bien de raíz, o todas las propiedades, La verdad, independientemente del valor, pagan? lo que vi, que el leasing quedaba exento. Había una excepción si era un arriendo por leasing. Pero en realidad es bien general, es bien los contribuyentes, hay una cláusula que señala a los contribuyentes o entidades no comprendidas en un montón de numerales que arrienden dichos bienes para el desarrollo de una más actividad del artículo 20 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Entonces, bien amplio. En realidad, todos los que arrienden y propiedades tienen que realizar esto.
Ok, independientemente entonces del valor, o sea, puede ser un valor Sí. mínimo, como valores enormes, de todas Es, maneras, sí, sí, y Se señala que hablaba, en algún momento yo escuché que las propiedades que tuvieran avalúo fiscal menos de 30 millones podrían, antes de que saliera, podría haber quedado exenta, pero en definitiva todo esto pone para adentro. Y lo que quiere ah, el Estado, en definitiva, es que se informe todo arriendo, todo arriendo que tú percibas por una propiedad de tu dominio, tiene que pasar a la declaración de renta del año siguiente. correcto, ok. en lo que señala que tiene que ser que el arriendo sobre un mes. Esto es Uh -huh. como si se arrienda Ese, por día, claro. no señala, estaría exento. ¿Cómo? Perdón. Señala que el arriendo tiene que ser sobre los arriendos que se perciba más de un mes. Por ejemplo, Más si de yo un arriendo mes, ya. por día, no estaría dentro de esta declaración. Ya, correcto, claro. Porque Pero sí, ahí tienes el otro impuesto, o sea, la otra declaración que tienes, que es el IVA de los bienes raíces amoblados. Por eso lo dejaron fuera. claro, claro, correcto. Ok, porque ahí entran todos los demás, todo esto Airbnb, todo eso, entrarían Claro, dentro del IVA, digamos, de la declaración que hay que hacer. exacto. Correcto, Pero de todas perfecto. maneas, acá igual hay que declarar si hay bienes, hay que señalarlo. Es un formulario que se anexa a esta resolución y es como cuadros que hay que llenar. Y Ya. también hay que señalar si son bienes agrícolas, no agrícolas, habitacional. Es un llenar de cuadros y también dentro de unos acápites señala si es amoblado o no. Yo Oye, creo que por esto quieren tener una transparencia de la situación de las viviendas y de los arriendos, porque no ah, hay. ok, ahora, A ver, ¿qué pasa con esta gente y que hay muchos, que ahorraron durante toda la vida para tener una pensión digna, a propósito, ya que estamos, digamos, eh, y que tienen y lo usan como un adicional a la pensión? La gran mayoría de las personas tiene pensiones miserables, pero pudieron ahorrar y comprarse a lo mejor una casita de unos 30, 40 millones de plata hoy día o 50, ¿verdad? Y lo usan para incrementar su pensión, ¿verdad? Incluso es más, muchas de estas personas, como tienen este ingreso adicional, no califican para la PGU porque tienen este ingreso que, digamos, los hace quedar fuera de este beneficio fiscal. Estas personas también van a tener que pagar ahora impuestos por esa pensión que están recibiendo a través del esfuerzo y del ahorro que significó el comprar una propiedad. lamentablemente sí, tienen que declararlo y si cumplen con los requisitos para dentro de la base imponible, van a tener que meterse la mano al bolsillo y pagar. Correcto. Obviamente, como se dice, esta es la ley, esta es la trampa, van a salir los resquicios legales para poder, de alguna forma, y ahí muchos de los contadores, a través de los beneficios fiscales, los beneficios tributarios, van a hacer que sus clientes paguen la remuneración al Estado más baja posible, pero en general el mandato es ese: tienes propiedades en arriendo, percibes un ingreso por los arriendos, tienes que declararlo y después se te va a fijar en la declaración de renta del año siguiente, se te va a pagar se te va a fijar el impuesto a pagar. Sí, Ok. hay dos cosas que de todas maneras que me llamaron la atención de esta norma, es que Ujú. señala específicamente que tienen que ser propiedades con suscripción del respectivo contrato de arrendamiento. Entonces, Exacto. yo dije, ¿y si no tienen su contrato de arrendamiento? Ahora las personas van a querer quedar exentas no haciendo contrato de arriendo, no firmando. Quizás vamos a encontrarnos con otro problema, que va a fomentar a realizar contratos verbales, es decir, acá nunca firmamos, fue todo de palabra, y nos podemos encontrar después con otro problema. Sí. Y lo otro que me llamó la atención son las penas. Si ¿Cuáles alguien no son? realiza esto, es lo del artículo 97 del Código Tributario, 1 a 10 UTM y presidio menor en su grado medio. O sea, son Presidio. 541 a 3 años y un día. Wow. No Ok. es menor.
Ahora, ¿por qué se Claro, eso es en involucró? relación al deber de informar. Sí, Claro, correcto, pero ¿por qué se involucró aquí a los arrendatarios que también tenían que hacer declaración? ¿O yo leí mal? los arrendatarios sí. Ujú. La ley señala corredores de propiedad y intermediarios, arrendadores o arrendatarios. ¿Y el arrendatario en qué le beneficia eso o solamente por el hecho de arrendar va a tener que hacer la declaración? Va a Es por tener, el hecho de arrendar. O sea, a ver, esta declaración en definitiva no es que te estén imponiendo un impuesto per se. Lo que te están diciendo es que tú tienes un deber derecho de informar. Esa es la obligación que se desprende de esta resolución. No es un cobro automático de impuestos, eso es una consecuencia de esta resolución. Es como en la unidad de análisis financiero. Ah, Tú, como corredor de propiedades y una serie de otros organismos, tienen el deber de informar a la unidad de análisis financiero. Lo que pase después con esas operaciones, uno se lava las manos, pero su deber es informar alguna operación sospechosa. Aquí es básicamente lo mismo. Bueno, como corredor de propiedades, y eso es lo que les tiene que quedar claro a los corredores hoy día, contrato que hagan, ustedes tienen que hacer el formulario de el tema de los arriendos, porque ustedes tienen la obligación como corredores de informar. Y la omisión de esta obligación de informar puede acarrear las penas que señaló Natalia. ok, correcto. O sea que esto está complicado, ¿ah? Digamos, en el sentido de que no estábamos acostumbrados a hacer este tipo de declaración los corredores y ahora tenemos que... aquí no hay secreto, entonces no hay nada, o sea, tengo la obligación nada más de llenar el formulario y de informarlo. O sea, no queda exenta mi responsabilidad, digamos, porque a causa de esta declaración tal vez esté perjudicando a un cliente porque va a tener que pagar IVA. O sea, ¿qué pasa si el cliente me dice no lo informes? Mi obligación es informarlo de todas maneras, independientemente que esto pudiera perjudicar al cliente, ¿verdad? Exactamente. Ok, y ahora y entendiendo que nuestros colegas están reticentes y todavía tienen desconocimiento, me gustaría que pudiéramos analizar cuáles serían los posibles sanciones, que ustedes ya lo mencionaron, pero para volver a recalcarlo, que pudiera tener yo como corredor de propiedades, si de las 40 o 60 o 70 administraciones que tengo, no informo, este año paso por alto nomás y, y que pase lo que pase más adelante. ¿En qué podría verme envuelto si por alguna razón más adelante soy sorprendido? em, la ley señala El- que el corredor deberá, o sea, no es como podría. Ya, Entonces, no sí es o sí tiene que facultativo. hacer, no es facultativa. Y es lo que señala el código tributario, una 10 UTM, o sea, desconozco cuánto está la UTM, ok. no es menor. Chuta. No. Entonces, el consejo que ustedes le darían a los colegas sería, evidentemente, Cumplir, Eh, cumplir con la cumplir nada más. ley. sí, Correcto. y también no hacerlo a última hora, porque a medida que se ve, yo ya en la mañana estuve revisando esto con un corredor, contándole un poco que iba a estar acá y le comentaba esto, tampoco averiguar antes, por ejemplo, es un formulario y hay que rellenar cuánto es la renta, pero no especifican en ningún momento si esta renta que señala el contrato es con el aumento del IPC o lo que señala justamente la renta en el contrato como del principio. No señala nada, es muy ambigua esa. Ambiguo. Ya, correcto. Todavía estamos en veremos. Yo creo que van a tener que sacar una resolución exenta nueva que clarifique la resolución 98, porque todavía es ambiguo todo el proceso, entonces no estamos todavía al debe en cuanto a la información y ya nos quedan 3 meses
entregar la información para la declaración de renta del 2024. Ok, correcto. Entonces tú decías, Natalia, que son pocos los datos que hay que llenar en este formulario. ¿Sí? ¿Se saben cuáles son o todavía no? Sí, señalar, por ejemplo, si una propiedad agrícola, no ¿Mm? agrícola, el rol, la comuna, Ah, ya, la dirección de la persona que declara, todos los datos del declarante, em, cuáles son el total de todas las declaraciones no, la verdad que solamente hay un formulario como en PDF, se ya, supone que va a ser vía web, me imagino que va Claro, a ser más, más, más más, fácil. más fácil. Señalar si ha amoblado o no, y vamos a tener un problema, muchos arriendan amoblado y para evitar el IVA no lo especifican. También vamos a tener que hablar con nuestros clientes qué vamos a hacer en esa situación. Especificar también el destino, si es habitacional, comercial, agrícola, si tiene bodega, hay que especificar. En Ok. realidad no es tan largo, pero es ambiguo. Ah, correcto. es Pero ambiguo. se Y además identifica, tenemos, por ¿sí? ejemplo, en el tema de las rentas, lo que hablaba Natalia, que no especifican si es la renta reajustada, no reajustada, la renta que aparece en el contrato, etcétera. Pero también tenemos el problema que, por ejemplo, en los terrenos agrícolas, los terrenos agrícolas se hacen anualmente, entonces esos sí generalmente tienen un valor bastante alto. Estamos hablando de varios millones por un arriendo anual. Entonces, también tenemos ese problema. No es problema si está bien en cierta forma que se fiscalice, pero también está toda esa ambigüedad. Si hay que dividir ese importe anual en 12 meses o simplemente el contrato completo. Entonces hay ciertas cosas que todavía están como en tela de juicio, cómo se va a realizar en la práctica, porque en el papel el informe que ustedes tienen deber de informar y tienen que poner tales cosas, pero en la práctica también se hace un poco más complejo. Claro, claro que sí. Ahora, no se identifica al propietario, sino que solamente a la propiedad en este formulario. Tengo entendido que el propietario igual. Sí, el propietario igual. Y tendría que coincidir después el valor que yo declaré como corredor la declaración que está haciendo el mismo propietario de lo que está percibiendo. Y hay que dar el rol el root del propietario o del Ah, usufructuario. Los Claro, que siguientes. ah, tenga el derecho. ok, correcto. Entonces, para que quede claro, Si en la definitiva fecha, es transparentar la plata. sí, claro, correcto. La fecha máxima que tienen los corredores para hacer esta declaración es en el mes de marzo, 25 de marzo 25 de marzo, correcto. Ok. Pero tú dices, Natalia, de de cada que, año. claro, de cada año, que se puede ir haciendo o llenando el formulario mes a mes, en la medida que yo vaya arrendando o cuando tenga un arriendo, lo puedo ir declarando, subiéndolo al tiro al impuesto interno o una vez al año nada más tengo que llenar el formulario. Es anual. Ah, Es ya, anual correcto. y antes del 25 de marzo. Sí, ahora no está todavía actualizado en la web cómo va a ser este formulario. O sea, solamente presentaron un PDF, pero se supone que van a tener un sistema que uno va a ingresar automatizado y se va a rellenar ahí. Correcto, ok. Oye, ¿qué pasa si me equivoco, si no anoto toda la información, me faltó algo? En realidad, el arriendo era 300 y yo le pongo que son 150.000 y no los 300. ¿Esto pudiera significar alguna sanción para el corredor? No lo tenemos que, yo por lo menos no lo tengo claro, pero me imagino que ya, a ver, como van a ser formularios de prellenado que van a estar colgados en la misma página del Servicio de Impuestos Internos, como el mismo tema de declaración de renta, Ya, ya, uno tiene que poner toda la información. Uno no puedes omitir información, pero sí dar información errónea. El claro, tema es que en algún momento eso se va a cuadrar y no va a dar. Y ahí pueden existir ciertas incongruencias y puede llegar incluso a temas de las palabras tan feas que se nombran en la parte tributaria, que es la elusión y la evasión de impuestos.
Entonces, podríamos llegar a esos extremos, porque en definitiva estamos falseando documentación, o sea, falseando información, y esa información le produce un perjuicio al Estado, porque no está recabando los impuestos que debe recabar, por los ingresos que perciben los ciudadanos. Ese es Correcto. el juego, esa es la mecánica. Eso es lo que busca el Estado con este objetivo. Y el tema que siempre topamos con servicios de impuesto interno, Servio y la gran mayoría de los organismos estatales es el tema de la fiscalización. La fiscalización es muy poca, muy baja. Por lo tanto, generalmente muchos casos pasan inadvertidos para estos organismos. Entonces, al final y es una crítica súper constructiva de mi parte hacia los mecanismos estatales. Está bien que se hagan estos resguardos, porque es una buena forma de, en ciertos parámetros, tener los recursos que se requieren para mantener el aparato estatal. Pero en lo que sí se tiene que invertir es en el tema de la fiscalización. Y lo vemos en muchos organismos estatales, Claro. que se tratan de hacer las cosas bien por muchos, y hay otros que no hacen las cosas bien y no les pasa nada. Entonces, falta fiscalización en muchas de estas áreas. Correcto, ok. Ahora, esto como todos los demás tributos o imposiciones, diría yo, ¿tienen alguna prescripción? ¿Qué pasa si algún propietario no declaró o declaró menos de lo que correspondía y pasaron los años y nadie se dio cuenta, pero llega un instante en que el fisco se va a percatar? ¿Hay alguna prescripción para esto? ¿Se sabe o todavía no? Que los impuestos en general, los impuestos del fisco tienen plazos de prescripción generalmente bajos, es de 1 o 2 años en general, Ya, desde que son exigibles, y esos son, o sea, a nivel legal, normativa legal, salvo que exista alguna excepción, son las normas generales. Entonces tienen los plazos de prescripción más cortos de todas las acciones que existen. En general, y es un tema también bastante poco conocido, la gente en general no utiliza mucho la prescripción en cuanto a las deudas fiscales, porque piensa que nunca se las va a sacar de encima, y el Estado sabe que nadie lo sabe, y él sigue para adelante. Pero solicitar prescripción de deudas, tanto impositivas, incluso de las, por ejemplo, contribuciones, impuestos de todo tipo, son costos y nadie los utiliza. Realizar las prescripciones es una buena herramienta, en definitiva, para los correcto, deudores. claro, correcto, ok. Ahora, pasando ya a otro tema, durante este año, ¿cuáles han sido las consultas más recurrentes que le ha tocado atender a cada una de ustedes, Natalia? Este mes no pago de renta. Yo creo que ha sido la consulta que hago, no me han pagado, se van, o también las personas, claro, no pagan, se van o no pagan y viven en el inmueble. La consulta más frecuente para mí de diciembre. Creo que en diciembre específicamente ha sido un mes de gran cantidad de consultas por no pago de arriendo. Ese es como mi top 1 ahora. Ah, correcto. Ok, ¿y en el caso tuyo son? Aparte la misma inquietud de Natalia, el tema de los embargos de los bancos, gente que no puede pagar su dividendo, y están, ¿cómo lo hacemos para vender la propiedad y que poder venderla y hacer todo ese proceso, que es un poco más engorroso, pero sí se puede, antes que se remate el bien. Perfecto, ok. Bueno, no sé si alguna recomendación tengan ustedes relacionado con lo que estábamos conversando para nuestros auditores. Que se Que se integre consigan un contador. Que se también, consigan un contador. sí, que Correcto. se integricen con esta norma,
ahora que la busquen, que vean los formularios, más o menos, y también a nosotras surgieron ciertas dudas, a ellos quizás otras, ¿cierto? Porque es nuevo, todo lo nuevo se Claro, tiene que adecuar, pero que también investiguen esto porque es algo real, falta poquito, es marzo, y hay que hacerlo, no queda otra. correcto. Ok. Bueno, quiero darle las gracias a Natalia Bustos y también a Sol Ordaz. Las dos son abogadas inmobiliarias, las dos asesoran a nuestros colegas corredores de propiedades, pero también a cualquier persona privada que quiera saber o quiera tener, digamos, una garantía del procedimiento que pudiera estar ejecutando con sus propiedades. Así que la pueden ubicar. ¿Dónde te pueden ubicar, Natalia? En Instagram, en Facebook, TikTok, pero Correcto. correo electrónico es para mí el ideal. Es Li- nataliabusto@bonapropiedades con 2n.cl. Perfecto, gracias. Y en tu caso, Sol, ¿dónde te pueden ubicar? Yo no soy tan, yo soy un poquitito más vieja que Natalia, entonces las redes sociales para mí todavía son un impedimento, pero también me pueden ubicar en Instagram, en Facebook y a mí me sirve más el WhatsApp y mi número telefónico es más 569-3513-9987. Ok. Bueno, quiero reiterar las gracias, Natalia y Sol, por acompañarnos hoy y aclararnos este tema que yo recién ahora yo creo que va a empezar a tomar la inquietud que debieran tener ya nuestros colegas, porque nos van a ver en el programa y entonces tal vez tomen conciencia. Eh, ya eh, nuestras visitas dieron sus datos, por lo tanto, llámenla, consúltenle, cualquiera de las dos, se las recomiendo porque lo van a atender muy bien. Y si por alguna razón no entendieron ni dónde ubicarlas, llámenme, por ahí salen mis teléfonos, me mandan un WhatsApp y yo las contacto de todas maneras con nuestra apreciada Natalia y Sol. Así que muchas gracias a todos, nos vemos el próximo lunes como siempre a las 4 de la tarde. Chao.